Bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión hablaremos del método del simplex. Este método nos permitirá resolver problemas del tipo de optimización sujeto a condiciones en términos lineales. En esta ocasión revisaremos un problema asociado a la siguiente idea. Una pastelería quiere optimizar los recursos de amasado, horneado y enfriado de sus productos más vendidos, tortas y muffins. Con esta idea determinan que el tiempo de amasado no puede superar las 5 horas, considerando que necesitan 2 horas para amasar el bizcocho o la torta y 1 hora para la masa del muffin. Para el horneado, sabe que ambos requieren 1 hora cada uno para estar listos, pero no pueden demorar más de 3 horas. Finalmente, para el enfriado, invierten 1 hora en la torta y media hora en los muffins, no pudiendo demorar más de 2 horas. Las tortas tienen un precio de venta de 7.000 y los muffins 1.500. Nos piden determinar cómo deberíamos distribuir la cantidad de productos a realizar para optimizar las ganancias. En este caso particular, las ganancias serán optimizadas en términos de el ingreso. Lo primero que haremos es definir un par de variables o asignar un par de variables, en nuestro caso, las más usuales, X e Y, que definen las cantidades de torta y muffin respectivamente a producir. Estas medidas en unidades, pero les vamos a pedir que sean sí o sí mayor o igual que 0. De manera particular, enteros no negativos. Nuestra función objetivo es z igual a 7000x más 1500y. Es decir, con estas condiciones trataremos de optimizar el ingreso. Nuestras restricciones serían que para el proceso de horneado necesitamos 2 horas por cada torta y 1 hora por cada muffin, no pudiendo superar las 5 horas. Perdón, era amasado la primera desigualdad o condición. La segunda era para horneado, ahí sí, 1 hora para torta, 1 hora para muffin, no pudiendo superar las 3 horas. Y la última condición para el enfriado, donde la torta se demora 1 hora y los muffins media hora, no pudiendo superar en este proceso las 2 horas. Tenemos entonces un sistema de inecuaciones. A partir de aquí, vamos a introducir variables de holgura, respectivamente P, Q y R, todas ellas no negativas, para completar lo que me falta en la desigualdad y transformarse en una igualdad, esto es, en una ecuación. En la primera, para completar 5, en la segunda para completar 3 y en la tercera para completar 2. Y esa completación necesariamente la haremos con variables que estamos introduciendo mayores o iguales que 0, llamadas variables de holgura. Ahora, este sistema de ecuaciones tiene una representación matricial, observando en ellas submatrices que corresponden a la matriz de las constantes, matriz identidad asociada a la incorporación de las variables de holgura y la matriz columna de las constantes. Entonces tenemos coeficientes, identidad, constantes. Y en la última fila tenemos escrito nuestra función objetivo, que podemos reescribir como z menos 7000x menos 1500y igual a 0. Esos elementos los ponemos entonces en la última fila y nuestro z quedaría asociado entonces al último 0. Eventualmente usted podrá encontrar aquí en otra literatura el z directamente. Bien, a la última entonces le llamamos pesos
que están asociados a la función objetivo. A partir de aquí, buscaremos aplicar operaciones elementales filas 2 de 3. Esto es, dejaremos afuera la operación elemental fila que corresponde a intercambio de filas. Y entonces vamos a elegir en primer lugar la columna pivote. Ella se elige mirando los pesos negativos. Entonces, será columna pivote aquella que tenga peso negativo. Y la elección de la misma tiene que ser con dos características. Una de ellas puede ser a través de una manera ordenada, esto es de izquierda a derecha. La segunda en términos de influencia, es decir, escogemos el peso que tenga mayor valor absoluto, o sea, la que más influye en nuestra función objetiva al ser modificada. En nuestro caso, por orden y por valor absoluto, la primera columna cumple con esas condiciones, así que nos quedamos con la primera columna como nuestra columna pivote. Ahora vamos a hacer los cocientes entre los elementos de la matriz columna de constantes y los respectivos elementos de la columna pivote. Esto es, en nuestro ejemplo, 5 sobre 2, 3 sobre 1, 2 sobre 3. En este cociente participarán solo elementos positivos. Al hacer esta división, nos fijaremos en la menor de ellas. En este caso tenemos 2 es menor que 2.5, menor que 3. Por lo tanto, el cociente asociado con 2 y 1, esto es la tercera fila, de ahí sale ese cociente, será nuestra fila pivote. Entonces tenemos nuestra columna y fila pivote, así que la posición 3,1 será la posición pivote donde comenzamos a aplicar las operaciones elementales filas. En primer lugar, tenemos que pedir que el pivote sea exactamente 1. De no ocurrir, multiplicaremos la fila por el inverso multiplicativo del elemento que se encuentre en la posición pivote, no pudiendo ser este 0, ni tampoco multiplicando por 0. En nuestro caso, el elemento pivote ya es 1, por lo tanto, avanzamos para dejar el resto de la columna en forma de una columna de la matriz identidad. La primera fila, en particular, en la posición 1, 2, perdón, 1, 1, en la posición 1, 1, tenemos un 2. Este hay que anularlo. Para lograrlo, vamos a multiplicar la fila 3 por menos 2 y le sumaremos a la primera fila. Con ello logramos nuestro primer 0, que estará ubicado en la posición 1, 1. Continuamos multiplicando la fila 3 por menos 2, esto es 0,5 por menos 2, menos 1, más el 1, quedamos otra vez en 0. Luego, en la fila 3 aparecen un par de ceros, tanto en la columna 3 como 4, que no van a alterar, por lo tanto, inmediatamente anotamos en la fila 1 el 1 y el 0 que ya estaban. Vamos a la quinta columna y tenemos 1 por menos 2, más 0, directamente menos 2. Última columna, 2 por menos 2, menos 4, más 5, 1. Repetimos el proceso para anular el 1 que se encuentra en la posición 2, 1. Para ello multiplicamos la fila 3 por menos 1 y lo sumamos, logrando entonces anular la posición 2, 1. Y continuamos con 0,5 por menos 1, se lo agregamos a 1 y termina siendo 0,5. Nuevamente el par de ceros, así que anotamos los coeficientes que ahí aparecen y vamos con 1 por menos 1, menos 1, se lo sumamos al 0 y nos queda menos 1.
Y finalmente, 2 por menos 1, menos 2, sumado con 3, nos queda 1. Y nos queda anular la última fila. Para ello, vamos a sumarle 7000. Entonces, la fila 3 la multiplicamos por 7000 y se la sumamos a la cuarta fila, logrando en la posición 4, 1 el 0 que queríamos. Y ya tenemos nuestra columna de la matriz identidad. Continuamos el proceso en toda la fila y tenemos 7000 por 0,5, 3500. 3500 menos 1500 nos queda 2000. El par de ceros los anotamos directamente y seguimos con 1 por 7000 más 0, 7000. Finalmente, 2 por 7000, 14000 más 0, 14000. Y terminamos la primera ronda. Hecha la columna pivote, una columna de la matriz identidad, vamos a repetir el proceso si acaso en la última fila hay pesos negativos. De lo contrario, detenemos el procedimiento. Vamos a insistir, de haber pesos negativos, buscamos de manera ordenada la columna con ese peso negativo o bien el de mayor valor absoluto. Elegida la columna pivote, vamos a buscar la fila pivote, que se hace dada la menor de las divisiones entre los elementos de la columna de las constantes y los elementos de la columna de los pivotes, no pudiendo participar en ella elementos negativos. Y se repite el proceso, ocupando operaciones elementales filas, a excepción de la que intercambia filas. En nuestro ejemplo, ya no quedan pesos negativos, por lo tanto, detenemos la operación. Observemos que la primera columna, que representa los X, es una columna de la matriz identidad. De igual forma, lo es la tercera columna y cuarta columna. Por lo tanto, a la primera columna le asociaremos, en este caso al X, el resultado que aparece en la columna de las constantes. Esto es, X vale 2. Luego me voy a la tercera columna, en este caso, primera fila, columna asociada a P, y le asigno a P el valor que se encuentra en la primera fila, que sería 1. Voy a la cuarta columna, que representa Q, y aparece un 1 en la segunda fila. Por lo tanto, a Q le asigno el valor 1, el valor de la matriz columna de las constantes asociado a esa fila. Entonces, como en la columna 2 no hay una columna de la matriz identidad, a la variable asociada le asignaré un 0. En este caso, a la variable y le asignaremos 0 y a la variable r también le asignaremos un 0. Y finalmente, a nuestro z, en este caso, el valor de la función objetivo será el último elemento que aparezca. Esto es, en nuestro ejemplo, el coeficiente de la posición 4, 6, el 14000. Como solución entonces tenemos el sextuple ordenado 1,0. No, me equivoqué, me devuelvo. No era el 1. A la primera posición le asigno el 2. Así que voy de nuevo y tenemos 2, 0, 1, 1, 0, 14000. Ahí sí lo he dicho bien. Repito, 2, 0, 1, 1, 0,
14.000. Ahí estaría entonces nuestro resultado. Y para finalizar, de este resultado tenemos una interpretación. Esa interpretación correspondería, no olvidar, que las tortas estaban en la primera columna y los muffins estaban representados en la segunda columna por la variable y. Entonces, para la primera columna de x, voy a su valor en la última de las constantes, que es 2, y para y, por no ser una columna de la matriz identidad, le asigno un 0. Así que para optimizar el recurso, debemos producir 2 tortas. Y el ingreso máximo será de 14.000 pesos. Llega entonces hasta aquí esta cápsula del simplex, que nos permite entonces resolver problemas de optimización sujeto a condiciones de las formas lineales, esperando que sea de utilidad para su estudio y encontrarles en una próxima cápsula.